Muy buenas, Julia. Feliz año nuevo. ¡Ay! Es verdad, madre mía. Feliz año nuevo en febrero. Sí, siempre tengo la duda esta de ¿Cuándo se para? cuándo hay que dejar de felicitar el año, sí. Nunca sé cómo hacerlo. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo ha ido el 2020, yo este año no voy a parar. Total, estamos en febrero, todavía quedan 11 meses por delante. Pues que mínimo que desear que los 11 meses que quedan, pues que sean buenos, ¿no? Vayan Yo bien, este año no sí. me la juego. No, pero en fin, ha empezado bonito el año también, o sea que... Ha sido un año fuertecito, ¿no? En lo que llevamos. O sea, Filomena, Madrid y media España cubierta por la nieve, Los terremotos también en los Granada. terremotos de Granada, la pérdida millonaria de acciones de personas en Wall Street por parte de gente en unos foros de internet. También está la amenaza de que en 2022 nos va a caer un asteroide. Ah, mira, esa no la sabía. Sí, Pues sí, la naturaleza lo está dando todo realmente. siempre superando las expectativas año a año. Muy Sí, sí, bien. sí. Y el asalto al Capitolio, que ese también ha sido un capítulo interesante. El asalto al Capitolio ha sido una maravilla por parte de la extrema derecha, que de hecho en este superíndice venimos a hablar de esa gente. Esa gente. Venimos a hablar de señoros que se visten con pieles para saltar al Capitolio. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a que la gente dedique unos minutos de su vida a buscar un artículo que publicó El País que se llama Los patriotas que asaltaron el Congreso de Estados Unidos. Y la forma en la que está escrito el artículo, bueno, aparte de que es una galería de esperpentos, porque te empiezan a dar información y un poquito de background de cada uno de los más llamativos de los personajes estos que aparecieron por el Capitolio, es que la forma en la que está escrito el artículo es pura comedia, o sea, no puedes. Yo me reí muchísimo hasta que me empezó a dar muchísima pena porque esa gente existe de verdad y no es una broma. Bueno, sí, a mí lo que me parece muy interesante es eso de lo de las pieles, que es un poco cómo la gente conservadora se viste en momentos importantes, ¿no? Es decir, vas a saltar el Capitolio, pues te pones pieles. Cuando vas los domingos a misa, pues también el abrigo de pieles, ¿no? Como que veo ahí una conexión que debería analizarse, ¿no? Para eventos especiales, pieles. Y claro, ahí es donde yo me doy cuenta de que no he vivido un momento especial en mi vida, porque No tienes ni una. y no estoy preparado para cuando llegue. O sea, no paran de pasar cosas y yo no estoy preparado, aunque sea unos calcetines de No, piel, no, no no. sé. Nosotros somos de sintéticos, somos de tercera categoría. Todo mal. Pero bueno, te decía que vamos a hablar hoy de uno de estos eventos. Bueno, no de uno de estos eventos, pero de algo así como la gente que ha asaltado el Capitolio, porque son gente de extrema derecha y bueno, como que veo un poco la relación. Y te voy a hablar de un libro que se llama Los dos demonios recargados, de Daniel Feuerstein. Es un titulazo, ¿eh? Suena como muy potente. Ujú. No sé si sabes qué son los dos demonios, en este caso. Tengo una vaga idea, pero porque me has estado hablando del libro en el Ujú. pasado, pero por favor, haz un titular. Bueno, primero un poco de contexto. Yo llegué a este libro porque en un viaje a Argentina estaba en lo que es el Museo Sitio de Memoria ESMA, que es un lugar, es uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes que hubo en Argentina durante la dictadura que tuvieron en los años 70-80. Y ahora se llama Museo Sitio de Memoria. Eso, exacto, como que lo han Uy. resignificado y ahora es un museo que se dedica a recordar a las víctimas y a también informar de qué es lo que pasó. España, Vaya, toma imagínate. nota. Sí, sí, sí. Y de hecho no es el único lugar que tienen de este tipo, sino que hay varios. Y la verdad es que en esa parte me llevé una experiencia súper positiva de Argentina de cómo están tratando la memoria de todo este tiempo. Ujú. Y bueno, entonces, en una visita guiada por este museo, me pareció muy interesante todo lo que contaba nuestra guía y le pregunté si había algún libro para entender un poco más y me recomendó este libro. Y bueno, entonces, sobre la teoría de los dos demonios, en un momento voy a pasar a explicar más o menos cómo es o cómo yo lo he entendido. Pero voy a empezar con una cita del libro que dice Daniel Feuerstein, dice, una de las construcciones de la memoria colectiva argentina
es que la teoría de los dos demonios no es algo a lo que esté bien adherirse. Y por lo tanto, nadie asume su defensa explícita. Y eso me recuerda un poquito a España, el franquismo y toda la época de Franco, como parece que... Pero si lo estoy entendiendo bien, lo que dice, lo que acabas de leer es lo contrario a lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, según ese fragmento yo lo estoy entendiendo como no está bien visto defender la teoría de los dos demonios. No está bien visto defenderlo... Ambos lados... Defenderlo poner ambos lados explícitamente. Ah, Explícitamente pero, no, pero implícitamente acaba siendo defendida de alguna manera. Uy, vale, eso se me escapa. Y ahí es donde creo que, bueno, también en España creo que nos pasa a veces que escuchamos Pero en España dirías que está mal visto hacerlo explícitamente. sobre Porque que yo sobre creo el que se franquismo. hace, ¿eh? Yo creo que se hace. Yo creo que se hace, pero que socialmente no está bien visto. Ya. Pero Y bueno, que- igual que la... bueno, sí, nada, no voy, no voy a ¿De elaborar. ¿De quién quieres Pero me hablar? parece que hay No, hemos muchas- venido a decir nombres. Vaya, suéltalo. Que hay muchas cosas que... Es que, madre mía, el otro día me vi un debatito que me puso muy de los nervios en televisión española. Estos debates de Gen Place. Y hablaban sobre si ahora mismo vivimos en una dictadura de lo políticamente correcto y de lo progre. Y había un chico en la mesa, del cual no recuerdo el nombre, pero que estaba a tope con promover los movimientos proletarios y defender al trabajador y no sé qué, pero le parecía terriblemente mal este feminismo, como si fuera un constructo comercial, enteramente, ¿eh? O sea, no hay distintas formas de feminismo, es todo un constructo y es todo terrible y es todo las mujeres quieren más que los hombres. Y una de las cosas que este chico defendía era que en España ya no hay libertad de expresión porque es que nadie puede decir que no es feminista. Y yo me quedé alucinada porque es que lo estaba defendiendo, vamos, pero a capa y espada era como... ¿Sinceramente crees que hay una caza de brujas contra las personas que no digan que son feministas? Como si ya el feminismo hubiera conseguido algo, no sé, me estaba desquiciando muchísimo y me Me recuerda a dos cosas esto. Primero, me recuerda a un libro Verás. que se llama La trampa de la diversidad. ¡Uh! Que el subtítulo es Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora, ¿no? Siempre culpando a las feministas, al movimiento LGBT y todo esto. Bueno, desde aquí no lo recomiendo. Y luego, lo otro que me recuerda es una persona de mi círculo que cuando le preguntan, ¿pero eres feminista? Contesta, creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y vota Ciudadanos. ¿A que Y sí? la... Es el partido para esa respuesta. Es increíble porque no dice que sí. Dice, creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y le dicen, bueno, o sea, que eres feminista. Creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Y entra Y en ya un bucle está. eterno que no se puede romper. Bueno, total, volviendo un poco al tema del libro, ¿qué es lo que pasó en Argentina? Después de la dictadura se creó lo que se llama la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Suena genial. Una cosa prometedora, fantástico. No, la verdad es que claro, fue increíble porque en 1983 y con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo de las dictaduras, sobre todo en los 70-80, se creó un informe a través de la CONADEP que presidía Ernesto Sabato, el escritor. Pues se hizo un informe que se llama Nunca Más, Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. ¿Qué sucedió? Que este informe tiene un prólogo y este prólogo se considera, digamos, como el apotegma de la teoría de los dos demonios. Y No había oído la palabra apotegma en mi vida, Juan. No Me pasa estás nada. nombrando a un dios griego. Bueno, según la RAE, apotegma es una frase o sentencia breve en la cual se expresa un pensamiento o enseñanza. Es decir, es como que... Como un dogma. Digamos que la teoría de los dos demonios se dice que está representada en ese prólogo del informe. Ah. Claro, todavía no sabemos qué es la teoría de los dos demonios. Ahora voy a ello. Entonces, se hizo este informe en 1983 y en 2006
se escribió un nuevo prólogo para refutar la teoría de esos dos demonios que parecía que aparecían en ese primer prólogo. Vamos a ello. ¿Qué es la teoría de los dos demonios? La teoría de los dos demonios, y creo que para eso voy a leer El prólogo. una parte del prólogo, al menos dos fragmentos que destacan en el libro, de ese primer prólogo que se escribió en el informe, que dice: durante la década de los 70, Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda. A los delirios terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido. Y aquí aclara el autor del libro: es decir, que los terroristas, entre comillas, son responsables de la violencia por haberla iniciado y desencadenado con ello la respuesta de las Fuerzas Armadas. Es decir, en este prólogo, según el autor y según parte de la sociedad argentina, lo que dice es que se están intentando igualar, porque es cierto que en los 70 había había grupos armados de diferente tipo que ejercían la violencia de diferentes tipos, que esto lo hablaremos después, qué tipos de violencia hay. Entonces, lo que se critica es que el prólogo parece igualarlo, no solo igualarlo en cuanto a que las dos violencias son condenables de igual manera, aunque parezca que sí que mencionan que el terrorismo infinitamente peor fue el del Estado, el de las Fuerzas Armadas, sino que parece que como empezaron unos, Ya, las Fuerzas es Armadas, más grave. las Fuerzas Armadas no tuvieron más que responder, ¿no? Y eso también me recuerda mucho a lo que se habla en España a veces de que parece que el golpe de Estado que se hizo en el 36 fue como que no tenían más remedio por la deriva que estaba teniendo la República en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con este prólogo? Que en el 2006, cuando se cumplían 30 años del golpe de Estado que dio comienzo a la dictadura, se añadió este otro prólogo en el que, bueno, se reedita todo el informe con más datos que se obtuvieron durante ese tiempo y ese prólogo que se añadió al anterior, en el que se aclara, exacto, se aclara que las violencias de las que se habla no fueron simétricas y que por lo tanto no son igualmente condenables. De hecho, es que el informe solo habla de las violencias que ejerció la dictadura, no habla de ningún tipo, en ningún momento trata, hasta donde yo he leído, de las posibles violencias que ejercieron esos grupos armados. ¿Qué pasó en el 2016, cuando pasaron 40 años y 10 años de esta última edición del informe? Que el gobierno de Macri reedita el informe sin hacer ningún tipo de publicidad y sin intentarlo como muy silenciosamente. Lo reedita eliminando ese segundo prólogo que se había añadido. Ay, amigos. Con la excusa de dejarlo como era originalmente. Esto me trae muchos recuerdos, ya no solo de cuando se habla de la dictadura, sino de que me da la sensación de que no solo hay un debate sobre el discurso constante en relación a nuestro presente, con temas como afrontar la pandemia, todo lo relacionado con la ley trans, contra las TERF, incluso chorradas sobre felicitar la Navidad o las fiestas, o hasta cuándo se puede decir feliz año nuevo, cosas así, que son cosas del presente, sino que también hay debates discursivos sobre el pasado. Sí, es básicamente reescribir la historia según a quien le interese y quien esté en el poder para poder hacerlo. Claro, exacto. Creo que al final es un poco como son diferentes discursos intentando imponerse, muchas veces incluso como medio para afectar el presente, porque según lo que cuentes sobre el pasado, el presente se entiende de diferente manera. Sí, sí, sí. Es terrorífico eso, ¿eh? Y en esto, cuando se igualan las violencias, con esta teoría de los dos demonios que igualan las violencias, también me recuerda un poco a cuando se habla en España de que, bueno, que al fin y al cabo los dos bandos de España hicieron cosas malas. Y parece que eso, que entonces ya está todo justificado y que no hay que analizar las cosas más allá de la condena a la violencia en general y que los dos bandos hicieron cosas malas y que por lo tanto pasemos página, ¿no? Pero es que es terrible, porque que la evolución de España siente sus bases sobre una transición en la que se hace no un lavado de cara, es como un borrado de lo que pasó anteriormente por el bien de la unión del país. Vamos a aceptar un pacto del olvido, vamos a no reclamar los delitos y los daños y las responsabilidades de todo lo que pasó anteriormente, solo por pensar en un futuro ideal, que es como, es que solo estás haciendo algo tan rápido, tan para salvar
la situación en el segundo y no tienes ni idea de las consecuencias que va a tener a largo plazo, que las va a tener y las tiene, porque es que en España no es ejemplo de nada en cuanto a cómo tratar la historia y es que no, es que me parece Y de hecho en desesperante. Argentina también se hizo algo así, es decir, se amnistió a todas aquellas personas involucradas, pero la diferencia es que después se revocó esa amnistía y se empezó a juzgar a la gente, algo que en España parece que no se puede hacer porque como ya existió esa amnistía y ya tuvimos la transición, mejor no remover el pasado, ¿no? Y ahí también veo paralelismos, pero bueno, sí que creo que en Argentina al menos se ha juzgado a parte de las personas responsables de todo aquello. También es interesante que, claro, el libro se llama Los dos demonios recargados. No habla solo, Sí, porque el recargados. claro, no habla solo de la teoría de los dos demonios, sino que dice, digamos que en la teoría de los dos demonios hay un consenso en general de que no está bien igualarlos, pero que con el paso del tiempo la teoría ha evolucionado y digamos que se ha presentado una versión recargada. Entonces hay ciertas diferencias que el autor hace entre la versión tradicional, por así decirlo, y la versión recargada. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, hay unas partes del libro en el que dice que, pese a que postulaba cierta equivalencia de responsabilidades, la versión original se direccionaba hacia quienes habían sufrido la violencia estatal. La versión recargada facilitó que se abriera la escucha empática y pública a los familiares de los militares condenados por violaciones sistémicas de derechos humanos. Es decir, Ah, como que humanizan a las familias de personas que hicieron el mal en su momento. claro, porque al fin y al cabo, parte de estos grupos armados lo que hicieron fue que atacaban o incluso acabaron con la vida de personas en el cargo y que eran responsables de todas las atrocidades que hizo la dictadura. Entonces, claro, igual que originalmente la versión original de los dos demonios habla de la violencia y de cómo toda la violencia es mala y que por lo tanto toda es condenable, aquí va más hacia las víctimas. Un ejemplo de esto es que dice, si el asesinado o desaparecido por el Estado está tan muerto como Ruzzi o Villar, es decir, como personas, digamos, importantes de la dictadura, un militar es tan asesino como un guerrillero. Y si se juzga a uno, se debe juzgar al otro. Y digamos que aquí es como el autor cree que se está recargando esa versión de los dos demonios, ya no tirando por el tema de toda violencia es condenable y toda violencia es igualada, sino de... Se han perdido vidas y el acto es igual de horrible de un lado que de otro. Eso es. También dice, este es el sentido último de esta versión recargada de la Matrix, utilizar la demonización pasada para legitimar la demonización presente de los movimientos sociales, es decir, es lo que hablábamos un poco antes del pasado para influir en el presente, ¿no? Fíjate cómo aquellos guerrilleros mataron a gente, al final su familia es igualmente víctima que el resto y por lo tanto cuidado con los movimientos sociales que se acercan a las ideas que tenían esta gente. Jolín. Madre mía, es que tiene muchísimas lecturas y es lo que dices, que lo de poder sentar un precedente en el pasado para poder escudarte en cosas que pasan en el presente y decir, cuidado, cuidado que esto ya pasó o cuidado que tiene similitudes, es terrorífico. Claro, fíjate cómo en España incluso parece que cuando se habla de la República dicen, bueno, mira cómo fueron las otras dos. Así salió, Claro, sí. no hay posibilidad de una tercera porque es que la liáis, es que no se os puede dar una república que mira cómo la dejáis, ¿no? Es un poco así. Totalmente. Y el libro habla mucho de la violencia y a mí es verdad que al principio me tenía como un poco sin saber qué postura coger. Bueno, tampoco lo tengo muy clara, pero no sabía muy bien qué postura coger porque no entendía hacia dónde iba. Aquí de lo que habla es cómo la teoría de los dos demonios iguala, y aquí cito el libro, aquellos que enfrentaban la injusticia con los que defendían el orden y quedaban inmediatamente deslegitimados los dos, pese a que la violencia, entre comillas, podía implicar hechos tan distintos como la toma de una fábrica o una universidad, la participación en una huelga y, por otro lado, la violación, la apropiación de menores, la tortura. Al final todo, Same. claro, todo pasa a ser capturado, según el autor, por el significante violencia. Y eso sí que no entiendo, que cuando se habla de violencia hay que aclarar porque muchas veces se está condenando y ya no solo socialmente, sino desde en algunos sistemas judiciales por actos que no son más que, pues eso, una huelga, un piquete,
Entonces, Rebelión. claro, Pero es que aparte creo que no hay mucha conciencia social sobre lo que es siquiera la violencia estructural o sistémica. Es como... Yo si no estoy viendo un puñetazo en la cara de alguien, si no veo algo físico, no entiendo que hay violencias que se ejercen o se legitiman desde cosas o organismos que están por encima de mí. Es como exacto. que está completamente normalizado e invisible o camuflado y después intentas llamar la atención sobre eso, no te escuchan, quemas a lo mejor un contenedor o revientas un escaparate para visibilizar y la gente se queda simplemente con el acto vandálico. Y por eso Black Lives Matter acaba teniendo su contrapartida del Blue Lives Matter, porque los policías son personas. Y dices, chiqui, no os estáis enterando de absolutamente nada, me estás haciendo un paralelismo que está basado en argumentos de Ana Rosa y todo mal. Es muy desesperante. Argumentos Ana Rosa me gusta como concepto. Sí. Es justamente esto lo que trata el libro, porque, por ejemplo, habla de los tipos de violencia, ¿no? Y aquí el autor clasifica 4 grandes grupos de violencia. Dice que por un lado está la estructural, que mencionabas tú, ¿no? Que es la violencia, entre comillas, del sistema, que se vincula a la imposición de la injusticia a través de un orden económico. Luego está la represiva estatal, que da cuenta del uso explícito y directo de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, institucionales o paraestatales. Pero todo es estructural, todos esos tipos No. de violencia que has dicho. Por un lado está la estructural, digamos, ¿vale? Que es la viencia de sistema. Y por otro Claro, lado es pero la la estatal. siguiente que has mencionado La estatal. responde de la... O sea, es como Sí. que nace de la estructural. Sí, como yo lo veo es que la estatal un poco, al final lo que hace es Parece mantener una pirámide. un poco esa estructura, ¿no? Hace que esa violencia estructural mantenga el orden, se mantenga en pie. Luego está la violencia política resistente o insurgente, que es aquella que se opone tanto a la violencia estructural como a la represiva, ya sea Claro, sí, tiene los dos con lados. huelgas, manifestaciones, tomas, piquetes, confrontaciones de mayor intensidad, que pueden llegar a los atentados y a la lucha armada, o incluso a un proyecto de toma revolucionaria del aparato estatal. Y por último, lo que, según el autor, podríamos caracterizar como violencia criminal clásica, a falta de un término mejor, que se divide a su vez en varias modalidades, que es como la criminalidad típica que conocemos. Y la cosa es que, claro, aquí vemos diferentes tipos de violencia que están ejercidas por diferentes poderes y con diferentes objetivos. Y lo que dice el libro es que al final la equivalencia de esas violencias no pasa por plantear que actuaban del mismo modo ni que eran iguales, sino por equiparar las responsabilidades como dos caras de la misma moneda o de la misma violencia. Y la documentación sobre el periodo, según el autor, no ratifica la concatenación causal, esta que dice el prólogo de debido a que había una violencia de unos grupos insurgentes. Sí, como que no cuenta con qué es lo que lleva a que algo suceda. O sea, lo iguala todo y entonces te da igual de dónde viene. Pero si te fijas en el prólogo, como que dejaban entrever que al final había tantos grupos insurgentes realizando o haciendo actos violentos que finalmente el ejército tuvo que intervenir, ¿no? Digamos. Sí. Y de hecho, dice el autor, establecer un sistema de campos de concentración y desatar un aniquilamiento no tenía como principal objetivo ni como detonante derrotar a la guerrilla, sino que fue decidido con anterioridad, con el propósito de transformar sus valores ético-morales de la sociedad y restablecer aquello que identifican como la occidentalidad cristiana, que es un poquito Santo Cristo. es un poquito lo que también se vivió en España de alguna manera, ¿no? Vaya, preciosos paralelismos. Y sí que es verdad que critica mucho el autor todo esto de la condena a la violencia como algo en general, sin analizar más allá. Y sí que habla de que obviamente se puede analizar cada caso y ver y condenar la violencia incluso de grupos insurgentes. Lo que dice es que se plantean unas preguntas que parece que la respuesta es obvia, ¿no? Que es sobre si está bien la violencia o no. Vaya. Hace poco me vi un vídeo sobre cómo Jordan Peterson suena súper razonable, pero simplemente porque formula las preguntas de forma que es exactamente lo que dices, que te está, en una misma frase, te está construyendo dos ideas y una de ellas, la que va a terminar la frase, es como, obviamente, no dirías lo contrario a esto. Cuando el inicio de la frase a lo mejor contiene una perla absolutamente irracional o sin sentido, pero como lo último que te queda es
no me puedes negar esta obviedad en la que todos coincidimos, ¿no? Pues te comes el argumento entero y es como, chiqui, no, la dialéctica no Claro. se usa así, amigo. Y justamente aquí critica el autor que incluso la respuesta más progresista, que es que la protesta está bien siempre que sea pacífica, la represión está mal aunque no mate, adolece del mismo problema, tiene el mismo problema, Ah, sí. que es que la violencia estructural es justamente lo que tú dices, ¿no? La violencia estructural sigue ausente de la explicación de todo esto. Ya es verdad. Y la respuesta de estos progresistas es, según el autor, tan unívoca como abstracta y falsamente ingenua, que es, mientras no utilicen la violencia, está todo bien. Y que, claro, se entiende que cuando hablan de la violencia es la insurgente y la represiva, pero en ningún momento se habla de la estructural. Ya. Es como el mismo argumento de... yo estaba teniendo una discusión contigo de lo más sana hasta que levantaste la voz. Entonces ya perdiste los papeles y tus argumentos no son válidos. Y es como... que grite más o grite menos o se exprese mejor o peor no quita que el punto que está intentando defender sea válido, ¿no? Amigui. Exactamente. Claro, aquí habla de todo esto, de cómo muchas veces de todo el debate se esconde, digamos, de todas esas violencias, como tú decías, como la estructural es menos visible, se esconde y no aparece en el debate y no se mete en la ecuación de todo lo que está pasando en X contexto. Y aquí dice el autor que, claro, las autocríticas, los debates, las discusiones que promueven estas voces políticas y académicas no buscan enriquecernos con un intercambio legítimo y necesario, sino que recorren el camino de la pregunta para el autor naif. ¿Se puede matar? Chiqui. Pero, claro, que la respuesta es Es que obvia. eso es lo que te- La respuesta eso es es- obvia, pero lo que dice el autor es, paradójicamente, matar de hambre, matar por enfermedades evitables, matar por aumentar la tasa de ganancia, no figuran en este nuevo vocabulario. Qué bueno ese giro, es verdad. Es que te iba a saltar con la primera parte porque es como, es el argumentario Ana Rosa, es Claro. el quedarse con lo obvio, o sea, es que no puede ser, es que también se me va a los temas estos que que nos están torturando estos días con la ley trans y demás, que es como, si me lo quieres formular como una absoluta estupidez, que por supuesto solo te puedo responder con un, claro que no, si es que nadie quiere eso. Pero es que ese no es el debate, es que no es un debate, es simplemente soltar ideas absurdas y generalidades con las que obviamente tienes que coincidir, porque nadie quiere según qué cosas. Estoy hablando como súper vaga, sin poner ejemplos ni nada, pero es porque no me quiero meter en el tema, maldita No sea. no quieres meterte en el fango. Bueno, nos vamos a meter un poquito más tarde. Esto también va a salir. Pero bueno, sí es cierto que yo también no estaba entendiendo eso de la pregunta naif de ¿se puede matar? Pero luego con esa segunda parte sí que entiendo cómo nos está hablando de toda esa violencia estructural y todas esas muertes que genera, que como no son tan visibles como tú dices, no, Sí. no se meten en la ecuación, no se meten en el discurso y por lo tanto parece menos violencia porque es más indirecta. Sí. Eso, o bien funcionan a largo plazo, o no tienes una situación cercana alrededor, entonces no la visibilizas, pero existen igual. Y es eso, que encima son muchísimo más peligrosas porque están como aceptadas de forma social y general, en plan, es una cosa más de cómo vivimos. Así que no luchamos contra eso. Y además, este libro no solo trata de todo el tema de las violencias, sino que habla mucho sobre el tema del terrorismo. Tanto de un lado como de otro, bueno, habla de diferentes maneras de cómo se está hablando del terrorismo en los tiempos actuales. Y me parece que es un tema muy actual porque precisamente el rapero Pablo Hasél ha sido condenado por enaltecimiento del terrorismo, que, bueno, Es que, sí, amigui. todo bien. Ahí tenemos chats de exmilitares que llaman a Uy, sí. exterminar a la mitad de la población, pero eso bien, eso no hay problema. La cosa es que uno de los argumentos de este autor es que hace ya tiempo, hace décadas, que el término terrorismo se ha convertido en el significante vacío para referir al mal, que es como algo que se usa para cuando te quieres referir a todo lo feo, lo condenable, aquello que se odia o se desprecia y que debe ser combatido incluso sin respetar los derechos de sus autores. Y es que yo en eso estoy muy de acuerdo de cómo, al menos en el discurso político de España, todo es terrorismo, especialmente para la derecha. Todos son los amigos Es de los un terroristas. término desvirtuado que engloba lo que a ti te parezca en el momento. Exacto.
Y también, ya no solo en el discurso político que veo, bueno, PP, Ciudadanos, obviamente Vox, hablando de que si los amigos de los etarras, que si los terroristas. A mí me ha pasado, a mí me han llamado terrorista. ¡Uy! ¿Por qué? Momento confesión. A mí me han llamado terrorista en Polonia. Espérate, me voy a adelantar, por tener barba. ¿Era eso? Sí, una de ellas, sí. Una de las dos veces. Has acertado el 50%. Me llamaron 2 veces. Una de las veces fue simplemente que había una manifestación. Bueno, esto he pasado de convertirlo en hablar sobre el libro a hablar de mi vida, pero sí, me parece relevante. Es necesario. Es necesario. Una vez había una manifestación oficialmente en contra de la inmigración ilegal en Polonia. Ah, Y bueno, y yo estaba con una amiga que trabajaba para una revista y me dijo que quería ir a hacer fotos para hacer un reportaje y tal. Entonces yo la acompañé para que no fuera sola, porque claro, eso está lleno de hooligans, de neonazis. genial. Entonces decidimos ir los dos, que bueno, yo creo que ella habría pasado más desapercibida si no hubiera ido yo, tranquilamente. Pero bueno, fuimos los dos y cuando fuimos como en la última parte de la manifestación y cuando la manifestación llegó al final, yo estaba como muy apartado de todo aquello, obviamente, y de repente alguien se fijó en mí y empezó a llamar a sus amigos y empezaron a apuntar hacia mí y a decir terrorist, terrorist, y nada más. Yo empecé a buscar a la policía por ahí porque veía que me iban a pegar una paliza y prácticamente no había policía, pero bueno, me puse al lado de un camión de policía que al final no sé si me estaban defendiendo a mí o los otros, pero bueno, como que me sentí muy... Acorralado, Me por sentí muy favor. indefenso, sí. Que luego cuando llegué a mi casa, todos los policías que no habían en la manifestación estaban en mi casa. Pero eso es otra historia que ya contaré otro día. Porque obviamente terrorista. Claro, estaban pidiendo... Bueno, en fin, nos pusieron 2 multas, pero eso ya lo contaré otro día. Y me parece muy fuerte como, bueno, simplemente me vieron y claro, por tener el pelo negro, barba, varias veces pasé como para ellos un refugiado sirio que, Por tanto, claro, terrorista, exacto, no, clarísimamente. es un sinónimo de terrorista. Y la segunda vez fue que estaba con unos amigos y habían venido de visita unos amigos de España de alguien de mi grupo de amigos de allí de Polonia. Y estábamos yendo a un bar y justo antes de entrar al bar pasó alguien por al lado en la calle y nos gritó en inglés, Marruecos terrorista. Y fue una sensación de... Primero, o sea, nadie de aquí es de Marruecos, pero igualmente, ¿Marruecos terrorista? Como que no... El país entero, venga. a tope. Y no sé, bueno, pues en fin, y ahí me parece que es otra prueba de Jesús. cómo el significado de terrorismo está como... Ha llegado ya a un punto de absurdez y de caricatura. Y yo creo que ya podemos estirar el chicle y considerar terrorismo cualquier cosa. O sea, Yo digo que sí, que abracemos el absurdo y utilicemos terrorismo para todo. O sea, terrorismo es Bumburi. Clarísimamente es terrorismo. Terrorismo es Pablo Motos. Es Por supuesto, por mucho supuesto. terrorismo. Tomarse una cerveza caliente es terrorismo también. eso es tengo lo que peor. decirte que se hacía mucho en Polonia. En invierno la cerveza caliente. Y No, yo... pero era el vino, ¿no? No, el vino también, pero la cerveza también. O sea, se tomaban las dos cosas Uf, calientes. Y yo les terroristas. explicaba... Yo les explicaba que eso en España se tira. Que eso... Que no se paga por beber eso. Así que me parece bien que lo metamos en la lista. Muy bien. También quiero reivindicar que las reposiciones constantes de la que se avecina son terrorismo institucional de los medios, o sea, horrible todo. Y finalmente, si se hace una versión española de Drag Race y Samantha Hudson no es la presentadora, terrorismo, clarísimamente, homofobia. Terrorismo homófobo. Me parece Exacto. maravilloso. Yo también estoy de acuerdo. Y de hecho, me gustaría estirarlo un poquito Tienes más. Y propongo que los pinkies en invierno se declaren como terrorismo. Y me declaro terrorista en ese sentido. Puede O sea, que los polacos ¿quieres me que- vieran con los pinkies y por eso me llamaron terrorista. ¿Sabes que Boris Izaguirre apoya tu tesis? Mi Él también tesis lo de llevar considera- pinkies o de que es terrorismo. Él cree que los pinkies, en general, la existencia de esa prenda es terrorismo. Yo creo que el pinky, porque la gente piensa que
las calcetines y estas cosas no tienen ideología, y el Pinky sí tiene ideología. Y yo creo que ¿Es una prenda política? Yo creo que es de extrema derecha, es de extrema derecha y negacionista, porque el Pinky no cree en lo del cambio climático. Fue entonces cuando caí en cuenta que el Pinky es una cosa que ha provocado todo esto que estamos viviendo ahora. ¿A qué te refieres? El Pinky es responsable del COVID. Pues entonces, si lo dice Boris, con más motivo, lo metemos en la lista de terrorismo. Otra cosa que creo que debería ser terrorismo son los balcones cubiertos. O sea, Sí, qué mal gusto, ¿pero además. qué es eso? O sea, teniendo las horas de sol que tenemos, yo entiendo que en Es otros que no se países da. se haga, pero con las horas de sol que tenemos, o sea, intentaste ganar 5 metros cuadrados para el salón y te has quedado sin poder colgar un columpio como tus nuevos vecinos, Julia. Aquí saben cómo valorar las horas de... Bueno, la hora Los de nuevos vecinos sol de que Julia hay. tienen un columpio en el balcón. Eso si lo techas, si lo cubres, no lo puedes hacer. No se puede hacer. No tiene ningún sentido. Yo sé que probablemente se considera terrorismo. Para alguien ese columpio es terrorismo, pero yo lo abrazo, yo lo apoyo. Es como la versión infantil del balconing. O sea, es como... Se están preparando. Se están preparando. Claro, hay que decir que Julia está en Irlanda ahora mismo. Claro. Entonces estoy viendo cómo se adoctrina a la juventud para después saltar de balcón en balcón. Lo último, Julia, y ya termino, lo último que creo que es terrorismo y que debería ser declarado como tal, pero ya, igual metiéndolo en la ley trans, ya de paso, es ser cishetero y sobre todo ejercer como tal. Porque mira, si eres cishetero me da igual. Pero eso de que vayas por la calle ejerciendo de cishetero, yo no lo soporto. Siendo una potencial amenaza en baños. O sea, es que es terrorismo, clarísimamente. Fatal todo. Bueno, entonces, y Retomando. creo que el autor del libro está de acuerdo con nosotros y si nos escuchara seguramente pensaría igual. Aquí habla de cómo el diccionario de... Bueno, la RAE, ¿no? Que admiramos. Un saludo. Que define terrorismo como la actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común en modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. Y aquí el autor dice que es interesante contrastar este uso del concepto de terrorismo con su posterior expansión en tanto significante vacío a un conjunto mucho mayor de acciones, como que dependiendo de dónde se hable de terrorismo, se incluyen muchas acciones que inicialmente en la definición per se no está. Y él pone de ejemplo la definición de terrorismo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos del año 2000, OC, y habla de cómo, según esa definición, el terrorismo ya deja de ser una táctica política específica, sino que la mera amenaza del uso de la violencia contra las propiedades que busque modificar conductas políticas es terrorismo. Es decir, si tú te cargas una papelera, digamos, pues podría... Terrorista. Claro, que bueno, en España otra cosa no, pero Lo hemos visto, quemar papeleras y Sí, terrorismo sí, es una cosa que... Cataluña está lleno de terroristas y el País Vasco también. Ujú. Y aquí sí que es verdad No que... sé si se ha notado el sarcasmo e ironía de mi frase, por favor, quiero recalcarlo. No, está lleno de terroristas siempre que haya ciseteros. Y Cataluña y País Vasco está lleno de ciseteros. Así que no hay ninguna ironía en tu No puedo frase. salvarlo. La cosa es que sí que es cierto que hay un problema con la definición de terrorismo. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo internacional a día de hoy sobre qué es y qué no es terrorismo. Genial. La cosa es que hay un autor y un académico especializado en temas de terrorismo que se llama... Bob Pop. Bob Pop. No sé por qué has metido aquí Bob Pop, pero me parece maravilloso. Por no meter contrapunto. Bueno, mira, yo, o sea, ya he llegado al punto de entender que cuando hablemos de una novela no, de una biografía del siglo XVIII, que me hables de ContraPoints, pero es que estamos hablando de terrorismo y me hablas de ContraPoints. Mira, yo ya desisto, ya está, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. O sea, es que, por favor, que por lo menos nos lo promocione de alguna manera ContraPoints, este podcast. Sería genial, por favor. Bueno, la cosa es que hay un autor, un académico que no es ContraPoints ni Bob Pop, que se llama Alex Schmidt, no sé cómo habré dicho, pero bueno, que en 1992 le llamó la ONU y le dijo, mira,
llevamos 20 años intentando llegar a un acuerdo de una definición internacionalmente aceptada de terrorismo. Por favor, ayúdanos. Uy, Entonces, qué responsabilidad. Este imagínate, señor claro, decidiendo por imagínate todos. en 1992 el sudor de Alex Smith pasando por esto. Es que si por nosotros fuera, incluiría a Bunbury y a los ciseteros. O sea, Claro, tú imagínate. por suerte ha ido evolucionando la definición y podemos ya incluirlos, pero en 1992 seguramente ni se lo planteaban. La cosa es que Alex, voy a dejar de decir su apellido porque no sé decirlo bien. Schmidt. Porque no es Smith, sino que es Schmid. Oh, Es como suizo, Schmid. bueno, no sé. Bueno, la cosa es que Alex dijo, mira, vamos a tomar una definición en la que todos estamos de acuerdo, que es la de crímenes de guerra, y vamos a intentar adaptarla. Entonces definió un acto de terrorismo como, y abro comillas, el equivalente a un crimen de guerra en tiempos de paz. Vaya, inteligente. Es decir, toma de rehenes, ataques contra civiles y todo esto. Y entonces dijo, después de mucho trabajo, dijo a la ONU, aquí está la definición. Entonces se sometió a votación y de todos los países de la ONU, solo India dijo que sí. Entonces, bueno. ¿Qué? Pues Alex no triunfó. ¿En serio? Me estaba Sí. pareciendo un apañado súper bueno. Claro, seguramente a Alex y a India también le parecieron muy buenos, pero al resto de países no. Que también te digo, India son muchos habitantes, son 1.300 habitantes, 1.300 Podían valer millones. por el resto. Claro, entonces, Jesús. o sea, imagínate, yo te digo que no le quiero quitar ningún mérito a Alex porque que la representación del 17 o el 18% de la población mundial te acepte una definición Hola. ya no está nada mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan difícil llegar a un consenso con el término de la definición de terrorismo? Las causas principales por esto es que en el momento en el que defines qué es terrorismo, estás deslegitimando o legitimando el uso de la violencia en un contexto específico y estás criminalizando o descriminalizando ciertas prácticas que caigan dentro o fuera de esa definición. Y aquí, amiga, pues entran muchos intereses por parte de cada país. Entonces, por eso es muy difícil, porque lo que para mí es terrorismo, para otro país no lo es porque no le interesa que sea esa definición. Y es lo que hace que sea muy, muy difícil llegar a una definición internacional. Joder, es un conflicto por ambas partes, tanto por no contar con una definición concreta como con que se utilice el término para absolutamente todo. Ujú. Claro. Qué demencia. Capacitismo. Y bueno, con todo el tema del terrorismo, me parece muy interesante cómo no hay una definición internacional que hace que los países entre sí les suponga una dificultad a la hora de colaborar contra el terrorismo, porque cada uno lo entiende de diferente Ya, manera. cierto. Y cómo eso está mostrando que es un término que al final influye en muchos intereses políticos a la hora de definirlo. Es complicadísimo. Me había apuntado antes de que se nos fuera la cabeza con nuestros terrorismos particulares, pero como bien sabes, me estoy leyendo ahora la biografía de Angela Davis. Me le estoy dedicando mucho tiempo. Y el otro día leí un fragmento que no habla concretamente del terrorismo, pero sí habla del fascismo. Y de lo que habla es de cómo se desvirtúa el término. Esto es en los momentos de revuelta de los Panteras Negras y demás. Se estaba intentando como movilizar a la población negra con la idea de que Estados Unidos ya se vivía en el fascismo más absoluto y tenían que rebelarse contra ello. Y procedo a leerte el fragmento porque me pareció muy relevante con respecto a este tema. Dice: la dificultad básica, en mi opinión, era que se nos pedía que creyésemos que el monstruo del fascismo estaba ya desatado y que el país en el que vivíamos no difería esencialmente de la Alemania nazi. Sin duda, la amenaza del fascismo existía, pero era incorrecto y desmovilizador asegurar a la gente que ya estábamos viviendo bajo un régimen fascista. Además, la táctica que se derivaría de un análisis como aquel nos llevaría probablemente a una dirección errónea. Por una parte, al buscar la incorporación de todos, absolutamente todos los interesados en derrocar aquel fascismo, podíamos arrojarnos en brazos de los liberales, cosa que seguramente frenaría nuestro empuje revolucionario. O bien, de no ocurrir aquello, quizá cayéramos en el extremo opuesto del espectro político. Si creíamos que ya estábamos viviendo en pleno fascismo, ello significaría que prácticamente todas las formas legales de lucha eran imposibles y, por lo tanto, la desesperación nos precipitaría a la lucha armada.
Wow, Potente. wow. Y además es que creo que va muy relacionado también con muchas de las cosas que habla el libro de cómo, y son cosas que no he traído al superíndice, de cómo al final el marco de protesta legítima lo establece el poder. Y cómo parece que es una protesta siempre y cuando no molestes y siempre y cuando no hagas daño, obviamente no solo físico, sino también material, y te Exacto. limites a acudir a las urnas cada 4 años y calladito, que bastante que te damos voz cada X tiempo. Sí, sí, ahí está tu momento de opinar, no antes. Ujú, eso es. Es tremendo. Bueno, pues aquí, volviendo al tema un poco del libro, aquí habla de, y volviendo a la teoría de los dos demonios, habla de cómo con la teoría recargada muchos actores políticos o sociales no han encontrado ni el tono ni los argumentos para confrontarla, esta versión, ¿no? Porque parece que estaban acostumbrados a una versión tradicional y en cuanto se ha renovado no han sabido dar respuesta a todo esto. Critica mucho el autor y creo que eso es una cosa muy actual, que me parece un tema muy complejo, como, bueno, según él dice, quienes buscan confrontar este discurso, quienes podrían esgrimir otros argumentos, han perdido la iniciativa. Ya no discuten con los planteos de sus adversarios, sino que parecen hablarse a sí mismos, encerrados en un discurso con pocas fisuras, en una burbuja que no está abierta a la escucha. La disputa por el sentido común no se gana solo con argumentos, pero no se gana sin ellos. Callar con la ley a los negacionistas o clausurar el debate esgrimiendo que se trata de una cosa juzgada no va a resolverlo. Que aquí en concreto habla mucho de, bueno, de cómo se ha juzgado a los criminales y de cómo, bueno, como eso ya está juzgado por la justicia, ya no hay nada que discutir. Y él lo critica y me parece muy relevante que... Imagínate aquí que ni siquiera se ha juzgado. Exacto, y además me parece muy relevante que no sea algo tan, un debate tan simple como que, bueno, eso ya está en la justicia y como la justicia ya lo ha tratado, pues no hay nada que hablar. Y me parece que, por ejemplo, el movimiento feminista es un ejemplo de ello, de cómo con todo el tema de la manada Ajá. criticó a la justicia por la condena que le dio, que había sido una violación para digamos, gran parte de la población, y salió a la calle a expresar ese descontento. Y una de las cosas que dice el autor es la propia impunidad de los que cometieron tantos crímenes durante la dictadura fue también una cosa juzgada, entre comillas, por las leyes y los indultos que se aprobaron en el 86 y en el 90, hasta que en 2003 el Parlamento de Argentina aprobó la nulidad de esas leyes y en 2005 la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales. Entonces, No sucedió hasta 2003. exacto, Madre fue mía. mucho Bueno, después. pero sucedió. Y claro, dice el autor que la impunidad de los genocidas constituyó, por lo tanto, una cosa juzgada durante casi 20 años. Y que pese a eso, ninguna de las organizaciones del campo popular aceptó esa verdad porque lo dijeron los tribunales. Sí. Y me parece interesante que, igual que no aceptamos la verdad que digan los tribunales cuando nos parece injusto, si nos están abriendo el debate, no debemos cerrar el debate cuando nos parezca que se ha hecho justicia. O sea, creo que debemos mantener ese debate y no simplemente cerrar la conversación diciendo que es algo que ya se ha juzgado. ¿Estás queriendo sugerir quizás que deberíamos hablar con las TERFs? A ver, Lo he hecho. ya está, ¿no? Ya está, ya me has lanzado a los leones y ya está. Vale, a ver, antes de abrir todo esto, voy a leer otra cita del libro que dice, y es muy parecida a la que he dicho antes, que es: no toda discusión se gana solo con buenos argumentos y razones, pero seguro que ninguna se gana negando la entidad al debate, desoyendo los planteos rivales y rehusándose a responderlos. Se trata de un problema surgido en la última década, la creación de un efecto burbuja que nos encierra en nuestras propias opiniones. No querría yo defender el libro de Arden las redes. Me encanta porque tienes como un par de libros némesis Sí. que no hacen más que aparecer. Aparecen, pero no los recomiendo. Pero Entre la trampa de la diversidad y arden las redes, a tope con no ellos. los quiero, ¿eh? O sea, esto es un gran no, pero sí que es verdad que se habla de cómo se crean una serie de aldeas. Bueno, creo que no sé si los llama aldeas, pero yo, parafraseando a McLuhan, hablo de aldeas locales, en realidad, no globales, sino que se crean como esa serie de burbujas, sobre todo, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Y parece que cuando escuchamos un argumento contrario, sí que es verdad que muchas veces esconde discriminación y esconde a lo mejor un discurso de odio,
Ignorancia. Pero claro, me parece, y es uno de los dilemas que tengo yo internos. Y yo cuando me creé Twitter, me puse a seguir a periodistas y políticos de derechas, Ah, sí, recuerdo que... precisamente por intentar evitar todo esto. Sí, fue como... Tuve como una crisis hasta que me asusté y dije, bueno, a ver, voy a seguir también a gente que se parezca a la opinión que tengo yo. Y no lo sé, entiendo, me parece como una cosa muy compleja y muy difícil de tratar. Bueno, David, es que no te he hablado, pero me he estado escuchando un podcast espectacular que se llama Rabbit Hole y es de The New York Times. Es una serie como de unos 8 capitulitos o así, programas, en los que analizan cómo alguien puede radicalizarse brutalmente hacia... En el caso que cubren en el podcast es como una persona más o menos neutral o incluso de izquierdas puede irse a lo más extremo de la derecha, simplemente por YouTube, los vídeos de YouTube, las recomendaciones de YouTube y cómo funciona el algoritmo. Porque se crea como una pompa, como una especie de burbuja de las mismas ideas una y otra vez. Pero como YouTube además sabe que te tienen que mantener ahí durante el mayor tiempo posible y cuantas más horas mejor, te van a ir poco a poco introduciendo nuevos personajes de la misma ideología con muchísimo más contenido hasta el punto en el que si has simpatizado con alguna de esas ideas, tu cerebro se va haciendo esponja, cada vez se abre más a extremismos más fuertes y pues ahí estás convirtiéndote en un incel de 3 pares de narices o en un personaje de estos de asaltar el Capitolio. Y era muy guay porque en los mismos podcasts cubrían la idea de la persona que ponen como ejemplo, en un momento dado empieza a desradicalizarse porque topa con los vídeos de una amiga mía muy querida. Otra vez. Otra vez. No lo voy a mencionar. No, dilo. No lo voy Ya a está, mencionar. otra vez, dilo. Venga. Sí, total. ContraPoints. Bueno, topa con el lado de LeftTube de YouTube y entonces empieza, como casi por casualidad, se topa con alguien de la derecha que está entrevistándose o haciendo un debate con alguien de la izquierda y entonces esta persona empieza como a abrir los ojos a decir, espera, esta persona de izquierdas se está comiendo a la otra en el debate. Pero ¿cómo es esto? Si somos nosotros los que tenemos los facts y la lógica y los argumentos, pero ¿qué es esta persona? ¿De dónde ha salido? Entonces empieza a escuchar cada vez más. Y de esa persona de la izquierda pasa a otras personas que están haciendo activismo en la izquierda en YouTube. Que a lo mejor son menos escandalosas, menos reaccionarias o menos incluso en cantidad. Y ahí también lo que te explican es cómo incluso esas personas que están haciendo divulgación para izquierdas, si lo que quieren es hacer como una cosa más dialogante, de ponerse en la piel de aquellos con los que no comparten ideas, el mero hecho de documentarse, ver qué es lo que piensan, intentar deconstruirlo y demás, si lo alargan durante mucho tiempo, se convierte en algo casi nocivo para ellos porque empiezan como a ese proceso de esponja de decir... Claro, pero es que es normal porque piensan esto. Y de ahí es normal pasar a esto otro. Y ahora no sé qué, no sé cuánto. Y si empezar a escuchar estos otros argumentos implica llegar a odiarme a mí mismo como persona más progresista, lo empiezas a normalizar. Entonces es todo como una trampa tremenda, lo de las burbujas y el consumo de las mismas ideas continuamente en según qué espacios. Sí, que de hecho, claro, no es solo algo que nosotros hagamos inconscientemente, sino que hay una serie de algoritmos que están fomentándolo. Sí. Y yo no sé, me siento un poco con ese dilema interno, ¿no? Sobre todo por todo el tema de la ley trans que está surgiendo ahora. Y yo sí que creo que, bueno, hay una cita del libro que creo que sí que es muy relevante, que dice... Bueno, el libro habla de algo llamado respuestas fallidas, que hace referencia al tenis, básicamente, cuando tienes un movimiento que es beneficioso para ti, que parece que lo tienes fácil y puedes marcarte un punto, pero de repente fallas. Y fallas no porque el adversario lo ha hecho bien, sino porque tú lo has hecho mal. Entonces habla de las respuestas fallidas como respuestas que lo que hacen es allanar un poco el camino. En este caso habla de la versión recargada de los 2 demonios, pero creo que es aplicable a todo en nuestra sociedad. Le allanas el camino a los sectores más concentrados del poder
o más reaccionarios, que de hecho esos argumentos o contraargumentos se presentan en sociedad como una verdad contrahegemónica cuando no lo son, y esto está pasando en la ley trans, que parece que es que las personas trans tienen un lobby súper poderoso detrás. Y se presentan como políticamente incorrectos y maquillan a sus defensores como perseguidos políticos, y al final el poder concentrado... Sí, porque ahora intentar contrarrestar los discursos de odio de alguien como nuestra querida escritora, que empieza por L, es básicamente censura y ataque a la libertad de expresión. Claro, finalmente acaban siendo víctimas y estamos victimizándolas. Entonces yo también entiendo, yo no tengo una respuesta clara con todo esto porque para mí sí que hay que abordar las cuestiones que atacan a los colectivos discriminados, ya sean parte del colectivo LGBTI, ya sean personas racializadas, mujeres, etcétera, precisamente para no dejar esos huecos, entre comillas, que sean rellenados por discurso de odio o narrativas alternativas que nos acaban haciendo daño a la larga, y que precisamente por no estar dándoles respuesta, por no querer contestar, porque creemos que son dañinas, el único discurso que se encuentra es el alternativo y acaban siendo aceptadas por una buena parte de la población por una falta de acción por nuestra parte. Es que es un circo porque empiezan... O sea, todo es muy progresivo y cuando empiezan estas ideas a surgir, la primera reacción es, mira, no vale la pena siquiera darle visibilidad a esta estupidez que me estás intentando soltar. Pero ¿qué pasa? Que en el mainstream no se habla de ninguna de estas cosas. Entonces hay un hueco enorme que puede ser ocupado directamente por esas barbaridades que se están diciendo. Entonces, como no hay visibilidad, no hay representación, no hay un hablar de forma general a toda la sociedad sobre ciertas realidades, lo podemos ocupar con, precisamente, con los terribles ocupas, con los inmigrantes que vienen a destruir Occidente y nuestra forma de vivir, con las personas trans borrando la existencia de las mujeres. Entonces es maravilloso porque parece que no aprendemos que si no se habla de esas cosas, llegará un momento en el que cuando se hable, quien va a hablar es en contra de todas esas realidades. Sí, no sé, yo también entiendo que es muy difícil hacer todo esto mientras... Te atacan. No solo mientras te atacan, sino que además mientras nuestros colectivos mantienen unos cuidados, Ya. que para mí es algo esencial. Y al final parece que muchas veces estamos forzando a personas ya de por sí que tienen una situación muy delicada, las estamos forzando a hablar o a contestar a discursos que las están negando su propia identidad. Sí. Y es donde no encuentro la balanza de ya no solo el cómo afrontarlo, sino además también cómo identificar con quién y con quiénes Puedes hablar. se puede hablar y se puede construir un diálogo, porque hay una posibilidad de crear un puente, pese a que aparentemente haya una discordancia inicial, y con quién simplemente es una pérdida de energía porque nos va a agotar como personas y como comunidad o como colectivo, porque no va a aportar nada, porque esa persona simplemente está desarrollando de verdad un discurso de odio. Es que es tremendo porque creo que son una serie de debates que antes pues solo se dan en círculos así más progresistas y más de activismo o, yo qué sé, en familias o amigos que realmente cuenten con presencias de minorías y digas, esto es una realidad, hablamos de esto, tenemos opiniones. Pero ahora mismo se está haciendo tan global que te empiezas a ver en la situación de, oh Dios mío, ahora me topo con X personas de mi entorno que es la primera vez que están verbalizando según qué ideas y se están posicionando en todo este debate, y ahí es donde yo creo que viene el momento de decir, vale, no nos podemos hacer los ciegos. Madre mía, qué capacitismo tan gordo, lo siento. No podemos girar la cabeza e ignorar el problema, porque si no, de la mano viene empezar a cortar lazos con mucha gente. Uh-huh. O estás abierto a hablar, si bien te cuesta tu salud mental en algunos casos, o nada, nos encerramos en nuestra burbuja y de ahí no salimos. Sí. Y también la responsabilidad que tenemos de informarnos para precisamente poder hacer una pedagogía correcta, a lo mejor de discriminaciones que no nos afectan directamente, para intentar salvaguardar un poco que las personas de esos colectivos están poniendo el cuerpo y la mente constantemente. Sí. Es verdad que hablamos de esto hace poco,
porque tú y yo estamos llevando, por ejemplo, el tema de la ley trans de forma distinta. Tú estás leyendo más de las ideas que no concuerdan contigo y yo me pongo mala. Y lo intento y me pongo muy mala y no quiero más. Pero es que es verdad que ahí entra la parte de responsabilidad como colectiva de decir, necesitamos saber qué se dice en ambos lados para poder argumentar en contra o incluso tener lazos y comunicarse con esas otras personas y ver si hay algún tipo de arreglo. Entonces, bueno, es agotador. Entiendo que las personas a las que les afecta directamente digan, I can't. Totalmente. No puedo con esto. Pues sí, y de hecho, ya para cerrar un poco con el libro, hay una cita que habla de cómo la ética de un movimiento popular no debería impulsar la condena a los disidentes como herramienta para imponer su visión de la historia. Es decir, no podemos estar condenando a las personas que están hablando de cosas diferentes para imponer nuestra visión de la historia, porque dice que al final eso lo que hace es victimizar al otro lado y ponérselo más fácil. Y hay un caso, hay una vez en la que menciona unas cuantas veces España, pero hay una vez en concreto que me llamó mucho la atención y habla de cómo en España la condena por negar el genocidio nazi es de 2 años. Sin embargo, no existe condena alguna por negar el carácter genocida del franquismo. Y aquí habla, ¿Qué me estás contando? Y aquí habla el autor de cómo esta negación, de hecho, atraviesa distintos movimientos políticos españoles, no solo es de la derecha. Otra cosa no, pero Daniel Feuerstein es una persona especializada en temas de genocidio. Entonces me parece muy interesante como para cerrar todo esto de cómo al final nos resulta más fácil la ironía. legislar que no se puede negar el genocidio nazi que algo como el franquismo, y sin embargo ahí estamos, que todavía lo que nos ha costado sacar a Franco y todavía parece que es muy difícil intentar condenar ciertas cosas en nuestra sociedad. Es bastante deprimente todo esto. Y cerrando un poco el círculo, has estado hablando que estás leyendo la biografía de Angela Davis, ¿no? Ahora mismo. Ajá. Me quedan, no sé, alrededor de 100 páginas o así. Tengo muchas ganas de terminar y poder asentar todo lo leído. Y me gustaría complementarlo con algún documental, que en su momento se me pasó y ahora me parece mucho más interesante el decir, qué guay, ahora a lo visual. Pero es verdad que he empezado el año con un ritmo de lectura bastante lento. ¿Pero tú qué tal? ¿Tú mejor? Yo ahora, la verdad es que 2021, pese a todos los acontecimientos que estamos teniendo que nos entretienen, estoy leyendo bastante. Ahora me estoy leyendo un libro que dije en el anterior programa, el de resumen del 2020, que tenía muchas ganas de leerlo, y es el de 40 años después, la despenalización de la homosexualidad en España. Yo digo que eso va a caer en superíndice ¿A mí? porque ya ha habido un par de comentarios que me has hecho que prometen. Me está encantando y sí, no puedo evitar compartir ciertas cosas contigo porque es que me está pareciendo maravilloso, así que puede que caiga en superíndice próximamente. Prometedor, me mola mucho. Pero bueno, ya hasta aquí mi tema de hoy. Pues nada, Julia, un placer. Igualmente, qué bien, es nuestro primer programa a distancia con un mar de por medio. Nuestro primer programa internacional, España-Irlanda. Me encanta. Un saludito desde un Madrid soleado. Espero que Irlanda también esté ofreciéndote buen tiempo. No llueve. Bueno, eso entiendo. Es todo lo que voy a decir. Entiendo que es el sinónimo de buen tiempo irlandés. Bueno, Sí. bueno. Un besazo y nos vemos en el próximo Superíndice. Hasta el siguiente.